Entonces, claro que sí. Iniciamos entonces la escritura con este texto que dice que el que no refrena su lengua, ¿sí? La religión del tal le es falsa, ¿sí? Le es mentirosa. Y una de las palabras y de lo que enseña la escritura es que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Y siempre la gente habla mucha mentira y habla mucha cosa sin saberse, ¿sí? Y sacan mucho chisme, ¿sí? Mucha mentira, mucha calumnia, todo eso. Y eso no está bien para ninguno, ¿sí? Para nadie está bien levantar chisme los unos de los otros, calumnia los unos de los otros, porque mientras no sea verdad, no hay cómo testiguar, no hay cómo hacer claridad todas esas cosas. Dice el Señor que la lengua, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este varón es perfecto, ¿sí? Si alguno, ¿sí? Ofende con palabras, pues no hay perfección en él, ¿sí? No hay credulidad en él, ¿sí? No hay personalidad en él, porque nosotros no podemos hablar por hablar de las personas, que porque es cristiano, que porque es evangélico, que porque es tal y tal y tal, ¿sí? No, hermano, o porque practica su religión. Si usted practica una religión, pues expóngala, ¿sí? Usted tendrá cómo hacer creer a las otras personas, ¿no? Sus textos, tendrá su doctrina, en fin, pero lo esencial es presentar lo que ellos creen, ¿sí? Lo esencial no es hablar mal de los demás. Si yo llego a una puerta, la toco, me abren, señora, yo soy representante de Cristo, de la palabra, del evangelio, ¿sí? Y quiero presentarle a Jesús vivo, resucitado de entre los muertos. Entonces, hay diferencia, ¿sí? Pero es diferente. Si mire, yo vengo en esto, no sé qué. No, pero es que hay un familiar que es cristiano. Y ese van de los pastores. Y lo primero que dicen, no, ¿sabe qué? Eso por esos pastores son rateros, ¿sí? Eso hacen esto, hacen el otro, no sé qué. Todo eso es lo que predican todas esas religiones. O sea, el diablo, ¿sí? No presentan a lo que ellos representan, sino que van hablando mal de la iglesia, ¿sí? De Dios, de la Biblia, de la palabra del Señor. Y eso no está bien, eso no es elegante, eso no es legal. Y la gente por eso es que no se les convierten así, la gente así en cantidades, porque llega una persona y dura 2 meses, 1 mes y ya es predicadora por la calle y por todo lado, cuando en Dios yo llevo 27 años predicando, ¿sí? Y hay gente que lleva 30 años y aún todavía no los ponen a predicar allá en la iglesia, en esas iglesias de nosotros. Allá hay que pasar pruebas, por luchas, por fuegos, por todo, hermano, ¿sí? Y no son aptos todavía para predicar el evangelio, para llevar el mensaje de Dios. Allá uno necesita que vayan a orar por un enfermo y tienen que ir allá a la iglesia y allá el pastor designa quién va a ir, ¿sí? Y no va a ir cualquier persona, sino que va a ser otro ministro a orar por ese enfermo. Y usted como cristiano, como creyente, no puede ponerle la mano ya para orar ni nada, porque todavía no. Y usted lleva ya 15 años, ¿sí? Y no puede, hermano. Porque ellos conocen, Dios da dones, da talentos, Dios da todo eso, y todo eso es lo que hace la iglesia del Señor. Los que se preparan, los que meten ayuno, los que estudian, porque es que la gente dice, no, coge una Biblia y se va a predicar, porque la mamá
se entregó a una secta ahí y en un mes la señora, sí, cogió una Biblia y ya sale ya que es que ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a presentar? Sí, ni se peina siquiera para salir por allá, todas sucias, todas con esas faldas que no, siempre la ve con la misma, le da uno hasta asco eso no es de Dios. Entonces, ¿qué podrá llevarle a las otras gentes cuando la gente tiene que ser primero transformada, ¿sí? Ser cambiada por Dios. Tiene una cantidad de requisitos tremendos, hermano, ¿sí? Tú no es coger una Biblia y salir como un loco, ya soy predicador. ¿Qué tal eso, hermano? Es tremendo, eso les toleran todo. Al mes ya sale con toda la, ¿sí? Para arriba y para abajo, como sin oficio. Porque no tienen que los vean nomás. Los mismos 10 de siempre. Pues mírelos bien, observe bien usted esas personas que vienen ahí. Son las mismas personas, ¿sí? ¿Y qué hacen? Para allá, para acá. ¿Qué podrán enseñar si no han cambiado sus vidas, si no han transformado sus vidas, si no tienen un encuentro con Dios? Esto dura tiempo, esto es tremendo, esto en Dios, porque ellos no están practicando la palabra de Dios, no la ponen por obra, ¿sí? Y todo lo que hay es hablar, ¿sí? Levantan cuentas, no, que se mató, ¿sí? No, si ese cristiano se mató, no, si ese otro pastor violó, no, si ese otro robó, ¿sí? No, si se echa marihuana, no, si eso se emborracha, ¿sí? Eso es todo lo que predican. Esas otras sectas y mentirosas y todo eso, imagínense. Eso no es de Dios. ¿Sí? Eso no es de Dios. Les toca decirle, aprender usted, decirle, no trate inmundo, ¿sí? Lo que Dios ya santificó, lo que Dios purificó, ¿sí? Lo que Dios transformó, lavó, limpió. Porque es que nosotros llegamos sí mal al Evangelio. No hay uno que llegue bien, no hay uno que llegue santo al Evangelio. Sí, no hay uno. Dijo el Señor, nuestro Dios, dijo, miré, se inclinó la cabeza, miró y vio que no había uno bueno, uno solo bueno, no había. ¿Sí? Entonces, bárbaro, hermano. Y la gente se limita a eso, ¿sí? Al chisme, a hablar falsedades, mentiras. Y le leo el texto que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la tal religión del tal es vana, ¿sí? No está haciendo nada. Entonces el cristiano se cuida. El cristiano no va a hablar eso porque a Dios no le interesa, ¿sí? Que usted vaya a ganar un alma por llevarla allá con mentiras y fraudes y todo eso, no. Es como cogerla y decirle, venga, toma chocolate con tamal, ¿sí? Comprometer a la persona para llevarla, hermano. Es un engaño, hermano, ¿sí? Es un engaño. O pagarle para llevarla, camine, mire, aquí yo le doy 20,000 pesos y llevarla y todo eso, hermano. Eso no, la persona tiene que ir voluntariamente, porque así esa persona como llega, se va a retirar. El día que no le dé tamal no va, ¿sí? O no le dé plata, dice, no, eso es mentira. Dios no quiere las cosas así. Ni que lleguen a la puerta a decir que desacreditar a todo el mundo y que no sé qué, y que a mí me dijeron, y que pasó un pajarito y que me dijo que tal, que no sé qué, que sí sé cuándo, ¿sí? Chismes, mentiras, calumnia. Eso no, si usted es una persona sabia, inteligente, usted dice, no, esta gente lo que hace es hablar mentiras, ¿sí? Hablar embuste, y así van a hablar de mí más adelante. Eso no es de Dios, eso no está bien, hermano. Dios no nos mandó a coger un lazo y amarrar a las personas y echarlas a la fuerza
allá para llevarlas a un recinto allá, ¿sí? A enseñarles mentiras, a enseñarles cosas que no son, ¿sí? Tremendo, hermano. Hay que tener cuidado con todo eso. Dice, porque todos ofendemos. Muchas veces, si alguno ofende en palabras, este es varón perfecto, ¿sí? Capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿sí? Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Si usted es aplomado, si usted es una persona bien, se entiende y dice, no, esto no es de Dios, yo no voy a hablar mal, ¿sí? De nadie. Usted refrena todo su cuerpo, pero si usted se desboca, ¿sí? Como esas dos señoras que duraron en la cárcel 50 años y tenían un parlamento ahí, hablaban y hablaban y hablaban, ¿sí? Y les llevó la boleta de libertad, les dieron la libertad, se despidieron en la puerta, ¿sí? Adiós, adiós, Maruja, adiós, Maruja. Sí, Bertica, adiós, adiós. Ahora te llamo y acabamos el tema, ¿sí? 50 años hablando allá y no habían acabado el tema, imagínense. Y así es mucha gente, ¿sí? Que les pican la lengua y ellos sueltan, ta, ta. Y cogen una familia, cogen otra familia, otra y otra y otra y otra y otra. Y eso destruyendo a las otras familias, ¿sí? Destruyendo a las otras personas. Y dice, pero es que la gente sí me busca a mí, dicen. ¿Sí? No, es que yo sí tengo buena palabra, es que yo sí soy de Dios, por ejemplo. Pues la buscan es para el chisme, porque el chisme es como pan caliente, ¿sí? Como pan fresquito, mano. Entonces la gente busca el chisme, eso es lo que busca, no es que le estén creyendo a su Dios ni nada de esas cosas, sino que el chisme es deleitoso, ¿sí? El hablar mal de las personas, desacreditar a las personas, desacreditar a otras religiones, ¿sí? Dios no nos mandó a eso. Yo, por ejemplo, aquí, ustedes verán, yo aquí pongo de todos los predicadores, de todas las misiones, ¿sí? Todos traen buena comida, porque yo conozco de Dios. Y yo no hablo nunca mal de una iglesia, nunca mal de una iglesia. Ni que en esta iglesia sí está Dios, ni que en esta no está Dios, ni que aquí, nunca. No me gustan esos temas porque yo he sufrido mucho en el Evangelio. Sí, me he dado cuenta de lo que uno sufre, las batallas con el diablo, con todo, hermano. Sí, y eso me da experiencia a mí para no hablar de otro colega, para no hablar de otro pastor ni de otra iglesia. ¿Por qué? Porque esos varones han sufrido mucho. Llegar a una altura de tener un grupito, de tener una iglesia, hermano, eso no es fácil. Eso, hermano, cuesta sacrificio. Si ustedes supieran lo que cuesta. Y luego viene un hermano y desbarata todo, ¿sí? Un falso, se podría decir un falso hermano, porque un buen hermano, dice el Señor, los que son de Dios, arruman, ¿sí? Arruman. Los que no son de Dios, desparraman. Entonces, ellos no tienen en cuenta la doctrina, ¿sí? Como lo que hizo Apolo y Cefas, que dividieron la iglesia, cada uno tenía su Dios, ¿sí? Se encontraron los tres, Pablo, Apolo y Cefas, y resulta que estaban divididos y todos predicaban a un solo Cristo, porque no hay sino un solo Cristo, ¿sí? Un solo Dios.
pero ellos tenían divisiones. Entonces, ¿cómo hace Dios? ¿Sí? Vamos a batallar entre tres, pero eso se lo ha inventado, son los hermanos, los pastores no, los hermanos, se inventan todo eso. Que mi iglesia es mejor, que mi iglesia así, que la mía, no sé qué, bueno, eso, todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo? ¿Están arrumando? No, ¿sí? Siendo que los frutos son para Cristo, los frutos son para Dios, porque unos predican por pelea, por contienda, otros predican por dinero, otros por todo, hay de todo en la viña de Dios, se da de todo. Entonces el Señor recomienda cuidadito con la lengua, ¿sí? Porque los chismes separan los mejores amigos. Aquí hay personas que venían y me charlaban a mí, y entonces hicieron amistad con otra persona y esa persona les metió chisme y calumnia y mentira, y pasan y no saludan, y ya no me saludan. Pero ¿yo qué le hice a esa persona? ¿Sí? Uno dice, ¿pero yo qué le hice? No, nada. ¿Qué pasó? Que se metió allá con el amigo, con la amiga, ¿sí? Y le habló mal, le inventó un cuento, un chisme ahí. Claro que eso también es falta de personalidad de la persona, ¿sí? Si es mi amiga, yo la considero, yo la respeto y la hago respetar. Por favor, no me hable mal de ese señor que a mí no me ha hecho ningún mal, ¿sí? Cuando uno tiene personalidad. Pero cuando uno no tiene, ay sí, entonces no le hablo. Y empieza a hacerle mala cara a uno y pasa así como juzgándolo, ¿sí? No, es que ese señor mató, ¿sí? Uy, no. Y se va por la barriga, ¿no sabe lo que me contaron? Uy, que ese señor mató. ¿Cuántos? Como 10. ¿Sí? Ya le inventó 10. Uy, no, que llega la otra bajando y cuenta por ahí, no, si se mató 20. Y así es el diablo, así trabaja el diablo. Y más con los hijos de Dios y todo eso. Porque la gente no se sabe, no ama a Dios. Ahí está, no ama a Dios. ¿Qué cuenta le va a entregar a Dios? Su cuenta, Juan, no, destruí 2 pastores, destruí una iglesia, destruí esto y lo otro y lo otro y lo otro, porque yo tenía mucho celo de ti, Señor. ¿Sí? Yo tenía mucho celo de ti, Señor. ¿Cómo así? ¿No es que ellos son mis hijos? Le pasaron el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando iba rumbo él iba para un sitio ahí, y él iba en caballos y era en las cruzadas, ¿sí? Y se la pasaba matando cristianos, los cogía con la espada y los atravesaba, y dele, y los mataba. El apóstol Pablo, el que ustedes encuentran en la Biblia, ¿sí? Y entonces un día ahí iba el apóstol Pablo en su bestia, en su caballo, ahí cuando el Señor llegó y lo desmontó del caballo, lo aterrizó en cuadra al piso. Y él se asustó todo, dijo, ¿qué, Señor? ¿Qué pasa, mi Dios? Si yo trabajo para ti, Señor, ¿sí? ¿Es que yo estoy matando a todos esos cristianos? El Señor le dijo, no me chuses con el aguijón, ¿sí? ¿No es que ellos son mis hijos? Pablo decía que no, que esos eran cristianos que, ¿sí? De otras... Sí, de otra denominación, de otras cosas. Solamente los que él aceptaba eran cristianos, según Pablo, el apóstol Pablo. Y el Señor dijo, no, quieto, no vuelva a hacer eso, Pablito. Sí, ellos son mis hijos, son los redimidos del Cordero. Sí, por favor no me los mata más. Y entonces Pablo fue llevado a un pueblo y allá Ananías le autorizó a Ananías que le pusiera la mano
porque él quedó ciego. Pablo quedó ciego, duró 3 días ciego. Cuando le puso la mano, se le cayeron las escamas de los ojos, vio, ¿sí? Pero ya no era el mismo Pablo, era otro Pablo, era el apóstol Pablo. Empezó a predicar a Cristo, empezó a unirse con los cristianos, se unió al pueblo de Dios, ¿sí? Ya no los mataba, ya no los perseguía, ya no hablaba mal de los mismos cristianos, porque ahí tuvo un encuentro con Dios, y eso es lo que le hace falta a la gente, que tenga un encuentro con el Señor verdadero, ¿sí? Que considere, yo cómo puedo saber qué tiene Julano, qué no tiene Julano, yo no puedo saber eso en el pueblo de Dios, qué hay de cada persona, si cada persona es un mundo, ¿sí? No, difícil. Entonces de ahí que el Señor siempre nos está exhortando, ¿sí? Mire, la lengua, hermano, que el mundo lo sepa, sí, toda la vida, y ahorita está más impulsado, porque hay más sectas, ¿sí? Creciendo en gracia. Hay muchas otras religiones que el diablo está mandando sus últimos aguijones, está furioso, y usa mucho la lengua, el chisme, la mentira, y el chisme se está invadiendo en las iglesias. Ya no es Dios el que cuida a los hermanos, ya no es Dios el que cambia, el que transforma a los hermanos, sino son los chismosos, que yo lo vi hacer tal cosa, ¿sí? Que yo no sé qué, que me contaron que pasó el pajarito, que me contó Pepito y Pepita y todo eso, y eso se llena de chismes. Y bueno, sí, si a usted le levanta una calumnia, usted no vuelve a la iglesia. Usted dice, no, esos cristianos, no, mejor me quedo en el mundo, porque en el mundo todos son así, no se respetan, no se aman, ¿sí? No tienen principios, se pierde la dignidad todo en el mundo, y no podemos comparar la iglesia con el mundo, ¿sí? No se puede comparar. Sí, el Señor es muy explícito, nuestro Dios. Sí, nuestro Dios es muy explícito. Y si hay hermanos que me escuchan, pues mejor. Sí, y si no hay hermanos y me escuchan inconversos, pues mejor, porque aprenden. Sí, aprenden cómo es el Evangelio. ¿Cómo es que eso le pasó también al apóstol Pablo, a uno de nuestras cabezas, ¿sí? A uno de los que nos enseñan 13 cartas en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Evangelio. Pero él sufrió ese cambio cuando Dios lo derribó, lo tocó. Ya nació prácticamente que otro Señor, sin fanatismo ni nada, sirviéndole a Dios, sí. Dice el Señor que mirad las naves, ¿sí? ¿Cuál? Tan impetuosas son las naves, los aviones, los barcos, ¿sí? Que teniendo un timón tan chiquitico, son dirigidos por donde quiera que el hombre los lleve, ¿sí? Y hace una comparación a la lengua, ¿sí? ¿Cuál chiquitica es la lengua? Pero cuál grande el daño que hace, ¿sí? Cuál grande el daño que hace la lengua. Porque con esa lengua se destruyen las personas. Coja usted una gallina y quítele todas las plumas, ¿sí? Quítele todas las plumas. Y de pronto usted
se las quiere volver a poner o vuélvaselas a poner y encuentra usted que se las pone pero no como estaban, no vuelve a quedar como estaban, ya quedan manchadas, ya quedan desfiguradas, ¿sí? No quedan bien, ¿sí? No quedan bien. Entonces, por eso Dios nos recomienda y dice que la lengua es como un fosforito, pongamos el ejemplo, ¿sí? Que prende un tamito y hace incendios inmensos, ¿sí? Inmensos. El daño es grande, el daño es súper grande. Mira también las naves, aunque grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeños timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuál grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sí? Eso es la lengua, hermano. Qué grande, hermano. Sí. Un chisme, una mentira, una calumnia, hermano. Destruyen, siempre hacen daño, están cumpliendo con destruir, con dañar. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El mismo infierno inflama la lengua para que la lengua pueda llevar más chisme, más calumnia, más mentira, más difamación, ¿sí? Para deshonrar a las personas. Deshonrar a las personas, ¿sí? Entonces, la lengua va a dividir, la lengua va en lugar de atraer las almas, ¿sí? En lugar de que se engrandezca el reino de Dios, lo está dividiendo, ¿sí? Lo está separando. Eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hace el enemigo, ¿sí? Lo que hace el enemigo. Pero dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domados por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, ¿sí? Que somos hechos a la semejanza de Dios, con esa misma lengua, ¿sí? Bendecimos o maldecimos. Si somos uno y si somos hechura de Dios, no tenemos por qué estar dividiendo, por qué estar haciendo todas estas cosas, porque no estamos arrumando, estamos desparramando, no estamos unidos al cuerpo de Dios, sino que ¿qué estamos haciendo del cuerpo de Dios? ¿Qué estamos haciendo para el cuerpo de Dios? Decapitándolo, ¿sí? Quitándole un brazo, quitándole una mano, quitándole unos ojos, quitándole los pies, ¿sí? Descuartizando el cuerpo de Jesús, ¿sí? Eso es lo que hacemos, lo que hace la gente, lo que hacen los hermanos que conocen a Dios, por divisionistas, porque Dios es uno solo. Jesús, Cristo murió
por todos, por todo su pueblo, por todos sus hijos, por todos los que llegan a Él, ¿sí? Todos los que lo aceptan como su único y suficiente Salvador, ¿sí? No hay tal, hermano, porque es que esto se divide en denominaciones, se divide en muchas otras iglesias que también tienen a Dios, que conocen del Señor, que se esmeran, que sirven, que trabajan para la gloria de Dios, hermano, para la gloria del Señor, claro que sí. Bueno, mis amados, ya voy terminando por este día, ¿sí? Y de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, ¿sí? Ninguna fuente, o se es dulce, o se es amargo, ¿sí? O se es de Dios, o no se es de Dios. Si éramos del mundo, ¿sí? Y ahora le servimos a Dios, sirvámosle a Dios, ¿sí? Sirvámosle al Señor. Sirvámosle a Dios como es. ¿Para qué? ¿Para qué imitar al mundo? El mundo no hay nada que imitarlo, porque ya todo está hecho, allá eso no produce, eso no da. Imitemos lo de Dios, como Dios nos invita. Dice, ser imitadores de Dios, ser imitadores de mí. Y ser imitadores de Dios es para aprender la doctrina, es para aprender la palabra de Dios, es para caminar en Jesús, es para mostrar el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos. De eso se trata todo esto del Señor, ¿sí? De arrumar, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Sí, mis hermanos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Murmura de la ley, ¿sí? Y juzga la ley. Pero si juzga la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Eres juez. La ley es Jesús, ¿sí? Para este caso. La ley es Dios. Y usted no puede juzgar a Dios. Usted no puede juzgar a Jesucristo. Usted está juzgando a su hermano. ¿Sí? Usted le está metiendo un puñal por detrás. ¿Sí? O sea, le está dando una puñalada trapera sin darse cuenta. Y eso ya pasó de moda, claro que sí. Pero así se porta el pueblo de Dios, hermano. No crea, hermano. Tenemos que meditar, tenemos que entrar en Dios, tenemos que entregarle esa lengüita de aspí al Señor, hermano. Porque no vamos a armar, vamos a destruir, ¿sí? Estamos destruyendo, hermano, con eso. Cuidado con eso, ¿sí? El pastor que le pone, vive escuchando los chismes, ¿sí? De los hermanos para destruir a otros hermanos. Mientras uno no vea, ¿sí? Mientras uno no sea testigo, no puede afirmar nada, ¿sí? Y además, Dios es el que dirige la iglesia. Dios es el que sabe la vida de los hermanos. Dios es el que cambia y transforma cada ovejita, cada hermano que se ha entregado al Señor, ¿sí? Dios. Nadie, hermano, puede cambiar a otro hermano, a otra persona. Solamente Dios, hermano. ¿Sí? Eso es recomendable, hermano. Eso es
muy recomendable en la iglesia, hermano. Por tanto, hermanos, tened paciencia de la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermano mío, tomad como ejemplo de aflicción y de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? Misericordioso y compasivo. Claro que sí. Terminamos con esta enseñanza, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? El rostro del Señor está contra aquellos chismosos, contra aquellos calumniadores, contra aquellos divisionistas, contra aquellos que no tienen el amor de Dios. ¿Sí? Ahí lo dice el Señor, palabra de Dios. Claro que sí, mis hermanos. Con esto terminamos por este día la enseñanza de hoy domingo, ¿sí? Ojo con el chisme en la iglesia, ojo con el chisme en todo lugar, en toda parte, porque el chisme destruye, ¿sí? El chisme acaba en la iglesia, aleja, divide los buenos amigos, ¿sí? Eso. Señor y Dios, te adoramos, te alabamos, te bendecimos en esta tarde preciosa, maravillosa, Dios, que nos ha regalado, Padre precioso. Y aquí saludamos a YouTube, saludamos a los celvoces, también a la voz de Dios, a los que nos escuchan en la calle, los hermanos, bueno, los que estén aprendiendo, ahí están aprendiendo también, porque esto es para todos, para mí, para todos, para que tengamos cuidado con la lengüita, que tan pequeñita, pero qué daño tan grande que hace, Señor y Dios. En el nombre de Jesús, Señor,